Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando a los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Muy bien, Josué 1:8. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nunca, todos juntos le decimos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿para que qué? ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Ahora vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. A su nombre gloria. Versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y todos decimos, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y cuando dice, escuchen, cuando dice sufrirán, está diciendo soportarán. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar un tiempo donde la gente no va a soportar. ¿Qué cosa no va a soportar? La sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que ¿qué? Que teniendo comezón de oír, o sea, quieren ser cristianos, pero no quieren sufrir la sana doctrina, se amontonarán maestros de doctrinas diferentes, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué pasará? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, los cuentos. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y todos decimos, cumple ¿tu qué? Tu ministerio. Gloria al Señor. Y ahora pasen unas hojitas más y llegamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 1, decimos todos juntos. Todos juntos decimos, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. ¿Con qué? Con la sana doctrina. Gloria a Dios. Quiero que abra el libro de Hebreos capítulo 12. Seguimos leyendo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Amén. ¿Qué dice entonces? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, ¿usted ha venido para ser bendito? ¿Usted quiere ser bendito?
Escuche la palabra, agarre su Biblia, haga caso a todo lo que voy a predicar esta noche. Agarre su Biblia y vamos a revisarlo todo. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, rápidamente. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 10, perdón, el capítulo 22, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y me dijo, Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, ¿qué dice? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lavan sus ropas, ¿para qué? Para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. ¿Y para entrar a dónde? Por las puertas en la ciudad. Los perros estarán fuera. ¿Y quién más? Los hechiceros. ¿Quién más? Los fornicarios. ¿Quién más? Los homicidas. ¿Quién más? Los idólatras. Y todo el que ama ¿qué? ¿Y ama qué? Todo aquel que ama y hace mentira. Ahora miren, hermanos, esto es algo importante. Yo quiero entrar al cielo. El día que yo escuché la palabra de Dios, yo entendí que Dios existía. Escuche, hermano, este es el principio. Dios existe. Usted está aquí porque usted cree que Dios existe. Usted está aquí porque usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia le habla que hay un cielo y que hay un infierno. Hermanos, la Biblia condena el adulterio. La Biblia condena la fornicación. La Biblia condena, hermano, la brujería. La Biblia condena la mentira. La Biblia condena, hermano, la idolatría. Entonces, la Biblia dice que uno no debe practicar esas cosas. ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Por qué hay tanta gente que sufre? ¿Por qué hay tantas noticias que causan escándalos y causan dolor y sufrimiento en el corazón de los que son cristianos? Por ejemplo, yo no sé si usted ha sentido dolor al ver y escuchar esa noticia de ese hombre que embarazaba a una jovencita, una niña de 12 años, y que le ha dado unos mellicitos o gemelos, y que ahora este monstruo quiere casarse con ella. Y él tiene como 30 y tantos años, 31 años, y la niña tiene 12. Pero cuando lo van a entrevistar, este hombre dice, es que yo la quiero a ella hace años. Yo me enamoré de ella cuando ella tenía 5 años. O sea, este hombre tenía 26 años y ya estaba mirando a la niña de 5. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa noticia. Están pasando noticias, hermanos, que sinceramente como que ya nos estamos acostumbrando. Como que ya no nos causa asombro, porque a cada rato lo escuchamos. A cada rato escuchamos que un papá viola a sus hijas, que un abuelito viola, que un hermano viola a su propio hermano. Y cosas espantosas que muchos me dicen, yo ya no quiero ver ni las noticias, porque cada vez que veo la noticia me enfermo. Y entonces vemos la humanidad, la violencia, cómo está el mundo, la gente cómo sufre. Todos los días he atendido gente que ha venido a consejería. Hermano, he estado 7 horas sin parar dando consejería hoy, sin parar, uno tras de otro. Y cada mujer que entra después de 40, 45 años, 50, las mujeres me dicen, pastor, mi esposo se fue, me ha abandonado con mis hijos. Y esto todos los días lo escuchamos. Cómo la tratan a la esposa, cómo la maltratan, cómo la abandonan. Cómo la ley ahora es que el hombre que deja a la esposa con los hijos solamente le tiene que pasar unos 52 soles por hijo para todo el mes. La maldad se ha multiplicado. Las cárceles están llenas de gente. Hay que hacer más cárceles ahora. Y esto, hermanos, cada vez va en aumento. Y entonces, ¿por qué sufre la humanidad? Y la pregunta es, si Dios existe, ¿por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento? Y aún dentro del pueblo de Dios, ¿cuántos están sufriendo? ¿Y cuántos están que no saben qué hacer? ¿Y cuántos están con el corazón quebrantado? Y entonces
Esto siempre lo pongo como ejemplo. Yo recuerdo que cuando estábamos dando examen para sacar brevete, licencia de conducir, le preguntaron a un joven: ¿usted para qué quiere sacar su licencia? En pleno examen, a la hora que iban a tomar examen oral, ¿usted para qué quiere sacar su licencia de conducir? Y dijo: para no pagar cutra a los policías. Y entonces todos se rieron. Y el profesor dijo: esa no es la respuesta. Usted no saca licencia para eso. Usted saca su licencia para estar con la ley. Usted viene a sacar su licencia para que acá se le enseñe las reglas de tránsito, para que usted no cometa accidentes. Entonces, ¿por qué sufre la humanidad? ¿Por qué Dios lo permite? Si alguno le preguntara a Dios: Señor, ¿por qué tú permites que la gente sufra tanto? Y esto es la solución. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es como si le preguntáramos al ministro de Transporte y Comunicaciones: ¿por qué hay tantos accidentes en la carretera? Todos los días se estrella un camión, un carro, que lo que es un camión lo hacen ómnibus, y se estrellan y van a ver el hombre borracho manejando a excesiva velocidad porque no hizo caso a la señal informativa, porque no hizo caso a la señal preventiva, y entonces pasó a una velocidad donde tenía que ir a otra y atropelló, chocó, y hubo accidentes y muertes y muerte y muerte. Y entonces el ministro de Transporte y Comunicaciones diría: lo que pasa es que la gente no le da la gana de obedecer las reglas de tránsito. Y es por eso que hay tanto accidente. Cada vez que alguien falta a una regla de tránsito, ocasiona un accidente. Y entonces, ¿por qué sufre la humanidad? Porque la gente no le da la gana de hacer caso a la ley de Dios, al libro de Dios. Esta es la ley. Este es el libro de Dios. El dueño de este planeta ha dejado su ley para que la gente viva de acuerdo a la ley. Dios sabe lo que nos conviene y Dios sabe lo que no nos conviene. Si Dios dice: no cometerás adulterio, Él sabe que el adulterio es malo. Entonces yo le hago una pregunta. Imagínese que la Biblia no dijera nada sobre el adulterio, y más bien que estuviera permitido el adulterio. Vamos a pensar que la Biblia permite la borrachera. Vamos a pensar que la Biblia permite la fornicación, que permita la fornicación, que permite el adulterio. Que en lugar de decir la Biblia: no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, que la Biblia diga: el que quiere ir al culto que venga, y el que no quiere que no venga. Imagínense que la Biblia sea al contrario, que no diga lo que dice, que diga lo que a ti te gustaría que diga. Que puedes tener relaciones con quien te da la gana, que no tienes que casarte con nadie, que puedes hacer sexo con quien tú quieras, que no estás obligado a estar a una sola mujer. Imagínense cómo estaría la humanidad. ¿Cómo estaría el mundo, hermano, si estaría permitido el adulterio? Usted ya no estaría con su mujer. Usted hubiera cambiado a esa mujer y 10 más. ¿Y cuántos hijos tendrías botados? ¿Y cómo estaría el mundo, hermano? Habiendo Biblia, habiendo predicadores, mire cómo está. Y si la gente haría lo contrario, si la Biblia no dijera eso, entonces ¿cómo estaríamos? Si la Biblia dice: no fornicarás, y la gente fornica. Si la Biblia no dijera nada, entonces ¿cómo estaría el mundo? ¿Cuántos hijos estarían tirados en las calles? ¿Cómo estaría el número de pandilleros? ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Es la palabra de Dios la que nos orienta. No es que Dios no quiere que tú te diviertas. No es que Dios no quiere que tú te entretengas. Porque hay algunas hermanas que no quieren sujetarse a la doctrina, y entonces quieren vivir como a ellas les parece, como tu carne le pide, como su carne se acostumbra. Por eso Jesucristo el Señor dijo: si alguno dice que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Si alguno dice que me ama y no guarda mi palabra, el tal es un mentiroso, y el amor del Padre no está en él. Hermano, los brujos tienen su doctrina, los santeros tienen su doctrina, los paleros tienen su doctrina, los chinos tienen su doctrina, los orientales, los de Hare Krishna tienen su doctrina y respetan su doctrina, y se sacan los zapatos en lugares donde ellos tienen que caminar sin zapatos, y guardan su doctrina y obedecen su doctrina. Y si hay algo que predicaba Cristo, era la doctrina. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El apóstol Pedro, capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Jehová vive. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, hay que estar mentalmente vigilante. Sed sobrios, quiere decir disciplinado,
esperad, o sea, concentrado en la venida de Cristo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos son obedientes? ¿Obediente a qué? A la sana doctrina. Como hijos obedientes, no os conforméis a qué? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, en la ignorancia, cuando ignorabas la doctrina, cuando ignorabas la ley de Dios, cuando ignorabas la forma que Dios quería que tú vivas. ¿Está escuchando o no? Y entonces él dice, el apóstol Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros que santos en toda qué, en toda vuestra manera de vivir. Mire, el apóstol Pedro le está escribiendo a aquellos que se habían convertido y que muchos de ellos eran gentiles, que adoraban otros dioses. Miren, hermano, la gente que no conoce al verdadero Dios, pero que cree en otro Dios, sirve a un Dios que no es santo. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios santo y Él quiere que sus hijos sean santos. Las otras religiones no tienen un Dios santo. Por ejemplo, los de Corintio adoraban a la diosa Afrodita y la diosa Afrodita les permitía las relaciones sexuales con las prostitutas y ese era sus sacrificios a la diosa del amor. Y las parejas tenían sexo y no era pecado. Y entonces nosotros en otro tiempo éramos de otra religión donde podíamos tener sexo enamorándonos con cualquier chica en la fiesta y besándonos con cualquiera, y las mujeres podían vestirse con la minifalda, mostrando las piernas, mostrando el ombligo, yendo a la playa con minifalda o con tanga, y no era pecado porque eso se lo permitían sus dioses. ¿Está escuchando? Y entonces nosotros hacíamos eso, de vivir esa vida, porque nunca nos dijeron que eso estaba mal. Nosotros creíamos que estábamos bien porque toda la gente lo hacía. Pero el día que nos predicaron a Cristo, nos dijeron, sé santos porque vuestro Padre es santo. O sea, en otras palabras, San Pedro le estaba diciendo a los creyentes, por si acaso, nuestro Dios, el único Dios, es diferente a los otros dioses que la gente ha hecho. La gente tiene dioses paganos que te permiten la borrachera, que te permiten el alcohol, que te permiten vivir como te da la gana, vestirte como te da la gana. Pero nuestro Dios es santo y quiere que tú vivas en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué cosa es santidad? Ya que sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué cosa es santidad? Apartarse del pecado. ¿Qué es la santidad? Consagrarse a Dios. ¿Qué es la santidad? ¿Qué cosa es la santidad, hermanos? En doctrina se les enseña lo que es la santidad. La santidad tiene dos aspectos: santidad interna, santidad externa. Amén. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Necesitamos saber lo que es la santidad. Si no sabemos lo que es la santidad, entonces ¿cómo sabemos que vivimos en santidad? Dios quiere que seamos santos. Y dice en Apocalipsis, el que es santo, el que se cree santo, santifíquese más. Quiere decir que tú te puedes santificar más. Amén. La santidad tiene 3 pasos. El primer paso es ser limpio de toda inmundicia. ¿Está escuchando? Porque hay un montón de hermanos que no saben y tienen un montón de tiempo en la iglesia y no saben lo que es la santidad. Les voy a decir lo que es la santidad. Todos venimos aquí en pecado, embarrados, sucios por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la desobediencia y cuantas cochinadas hemos hecho en el mundo. Pero cuando escuchamos la palabra, se nos habla del Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Qué pecados cometiste en el mundo? ¿Qué pecado cometiste en el mundo? Te embarraste, pecaste de una cosa y de otra. Bueno, el Cordero de Dios te quita el pecado que cometiste en el mundo.
¿Cuándo te lo quita? Cuando tú le pides perdón. Cuando tú le dices, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Porque cuando uno ha cometido pecado vergonzoso, hermano, eso lo lleva adentro, te acusa. El que ha cometido abortos se siente mal. El que traicionó a su esposa se siente mal. La mujer que traicionó al marido se siente mal. El que se fue a los brujos se siente mal. Y por eso no tienen paz. Por eso no pueden avanzar. Están malditos, todo les sale mal. Pero cuando escuchan la palabra, saben que el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario y que no hay pecado que Él no pueda limpiar, que no hay pecado que sea tan sucio que Él no pueda lavar. Que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los volverá blanco como la blanca lana. Y entonces es cuando aquellos que quieren ser limpios de sus pecados levantan su mano, Señor, perdóname y límpiame, porque la sangre de Cristo todavía limpia. La sangre de Cristo está vigente. La sangre de Cristo no ha perdido su poder. Y si usted es un pecador y se le ofrece la oportunidad de ser limpio de su pecado y usted no quiere ser limpio, usted está rechazando la única forma en que usted puede hallar el perdón. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El primer paso de la santidad, que es reconocer que somos pecadores y decirle que Jesús, límpiame con tu sangre. Entonces el primer paso es ser limpio de toda inmundicia. Una vez que ya estamos limpios, viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El separarnos de lo que nos ensució. Eso se llama apartarse del pecado. Yo antes andaba con borrachos, ahora ya no más con borrachos. Antes andaba con mis malos amigos, ya no, hasta aquí nomás, hermano. Ahora te separas del pecado, separado de toda inmundicia. Y ahora ese es el segundo paso. Te separas del pecado, dejas el mundo voluntariamente, sin que Dios te obligue. Por amor a Dios, te niegas a ti mismo. Lo que antes te gustaba hacer, ahora dices, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora he conocido a Cristo. A mí me gustaba hacer esto y lo otro, pero ahora ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora he conocido a Cristo. Entonces así te gustaba ver novelas, pero ya no ves novelas. ¿Por qué? Porque tú sabes que a Dios no le gusta que tú veas novelas. A ti te gustaba vestirte así y así, pero ahora no te vistes así. ¿Por qué? Porque ahora quieres agradar a aquel que te llamó. El segundo paso, entonces, ¿cuál es? El separarse del pecado. Primero es ser limpio, lavado. Segundo, ¿qué? Separarse del pecado. Pero falta la tercera y la más importante. ¿Cuál es? Consagrado a Dios. Ahora me limpio, pero ahora comienzo a venir al culto. Ahora no me pierdo el culto. Ahora comienzo a leer la Biblia. Y ahora comienzo a obedecer la Biblia. Y ahora te encuentras con el pasaje de Josué 1:8 que dice que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Harás todo lo que en él está escrito. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora escúcheme, hermano. La situación es como nosotros hemos tenido una forma de vivir y nos gustaba vivir así y así y así. Ahora cuando venimos a la iglesia se nos enseña cómo es que Dios quiere que ahora vivamos. Y entonces hay cosas que la Biblia dice que hay que hacer y hay cosas que dice la Biblia que no hay que hacer. Y hay algunos que dicen no, pero la Biblia dice que yo viva así. Sí, así dice la Biblia. Pero a mí no me gusta eso. Pero si tú quieres ser su discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Yo he escuchado mujeres que me han dicho, pastor, la Biblia dice que el marido es la cabeza del hogar. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La Biblia dice que yo tengo que sujetarme a mi marido. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero la Biblia lo dice. Pastor, yo quiero divorciarme y volverme a casar con otra. Pero la Biblia, ¿qué dice? 1 Corintios 7:10. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. ¿Qué dice la Biblia? Que no te separes del marido. Pero es un desgraciado, pastor. A mí no me da ni para el diario y encima me grita. Bueno,
1 Corintios 7:11. Y si te separas, te quedas sin casar. O reconcíliate con tu marido y que el marido no abandone a la mujer. Pero pastor, yo quiero casarme, que no sé qué. 1 Corintios 7:39. La mujer está ligada al marido mientras éste vive. Pero si se muere, libre para casarse con cualquiera, siempre que sea en el Señor. Esperamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida. Visite a una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar en la próxima emisión a esta misma hora. Camino a la verdad.